Barcelona es una ciudad gastronómicamente hablando muy rica. Eso significa que cada noche prácticamente podríamos salir a alguno de los restaurantes de la ciudad y descubrir algún plato que nos sorprenda al paladar. Es el caso del Grupo Sagardi, que apuesta cada temporada por acercar a Barcelona la carne de buey, quizá para muchos desconocida, pero seguro una gran joya para el paladar. Estamos con Iñaki Sagastri, él es el anfitrión hoy en estas jornadas dedicadas al buey. Él es el fundador y uno de los creadores del Grupo Sagardi, que nos traéis, como siempre, lo mejor de la comida vasca a Barcelona. Sí, pues bueno, ese es un poquito el objetivo. Todo el año estamos ahí peleando para tener un producto bueno y una cocina de cariño. Pero en esta ocasión, pues una vez al año sí que acostumbramos a hacer un poquito un evento especial. E intentamos hacer un poquito la entrada del otoño, pues bueno, con la primera alubia de Tolosa de la temporada y unos bueyes que conseguimos cada año y los ponemos durante una quincena en la mesa, pues para que la gente los deguste, ¿no? ¿Qué tiene la carne de buey de especial? Pues bueno, yo creo que tiene de especial que es un animal muy mayor, un animal que lleva muchos años trabajando, bien alimentado, que es un animal que tiene casi 15 años y que al final pues tiene un sabor y una intensidad absolutamente distinta de lo que tiene otro animal, ¿no? Y yo creo que es igual de buena que la carne que comemos todos los días, pero diferente, y son de aquellos sabores ancestrales que ya casi no se pueden probar, ¿no? Hemos de decir, por lo tanto, entonces, que en el caso del buey, cuantos más años acumula el animal es mejor, no como sucede con otros animales, otro tipo de carne. Bueno, yo creo que sí, yo creo que es un animal que tiene años, que tiene solera, que tiene vida y que al final eso le hace que tiene un marmoleo, una grasa infiltrada y un valor muy importante, muy especial, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué van a tener estas jornadas y qué nos van a ofrecer a los barceloneses? Pues mira, la idea es que podamos degustar la alubia nueva de Tolosa, que empieza ahora, que podamos degustar esta carne durante una quincena, luego seguimos con el chuletón de vaca de siempre, pero bueno, yo creo que vamos a poder probar una carne distinta en los establecimientos Sagardi durante 15 días, ¿no? Hablar en Barcelona del Grupo Sagardi es hablar de calidad, de buena mesa, de confianza y sobre todo de esos chefs que tenéis al frente de todas las cocinas, ¿no? Bueno, es hablar de la obsesión por la calidad, está claro, por comer bien y que todos los días pues las cosas salgan bien y traer el mejor producto a la mesa, que eso es lo importante, ¿no? ¿Cuántos años lleváis organizando estas jornadas? Pues mira, este es el 9º año y pensamos que, bueno, que al final se convirtió en un clásico en la ciudad y tiene mucho valor lo que hacemos, ¿no? ¿Conoce Barcelona la carne de buey o no? Barcelona, yo creo que el buen comedor conoce la carne de buey, el buen comedor aprecia la carne de animal mayor y al final, bueno, yo creo que además hay un turismo gastronómico al País Vasco que la gente va a comer buena carne de buey, ¿no? Yo creo que sí, el buen comedor sí conoce la carne de buey. Coméntanos un poquito cómo se cocina ese buey, cuáles son los platos por los que apostáis vosotros. Pues mira, al final se cocina, yo creo que como nosotros cocinamos, que es a fuego puro, es con una parrilla de carbón de encina de verdad, con mucho poder energético, o sea que al final hay que asar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y al final el objetivo del chuletón es concentrar los sabores dentro, o sea, hay que quedar la carne roja, sabrosa, gustosa, y eso es donde están los sabores concentrados, ¿no? Vosotros apostáis por más bien la época de otoño-invierno, ¿no? Entrando el frío. Bueno, sí, para comer unas buenas alubias, un buen chuletón, yo creo que el otoño es la época buena y bonita, ¿no? ¿Con qué lo deberíamos beber? Pues mira, yo creo que hay que tomarlo con un buen vino tinto y en este caso hoy lo vamos a degustar con un vino del Valle de Uco, Malbec puro, de unas viñas viejas que tenemos allá y que de Argentina y que al final yo creo que es un acompañamiento muy bueno, un vino sólido, recio, fuerte para acompañar una buena carne, ¿no? ¿De dónde traéis esas carnes de buey de las que presume el Grupo Sagardi? Pues mira, todas estas carnes las estamos seleccionando entre el norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y al final es pequeñas explotaciones donde, bueno, vamos seleccionando los animales y al final esa carne luego la maduramos, la que traemos a la mesa, ¿no? Es decir, que la carne que tenemos en la mesa en el Grupo Sagardi es carne mimada, carne bien tratada. Mimada, primero un animal mimado muchos años por sus propietarios y hoy muy mimada por nosotros para llevarla a la mesa. ¿Es fácil cocinar la carne de buey? No es fácil o difícil, hay que ser muy mimoso. Yo creo que como todo el producto bueno hay que respetarlo. O sea, lo que a veces el producto bueno, si se cocina mal, se estropea. Yo creo que hay que tenerle mucho respeto y el cocinero tiene que mirar mucho y tocar poco. Pues hacemos una cosa, apuntamos en nuestra lista gastronómica, ya que Barcelona nos ofrece tanto a nivel de gastronomía, probar esa carne de buey, descubrir nuevos sabores para el paladar. Hoy vais a degustarla. La vamos a degustar, luego lo contamos. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a vosotros.